En el año 1884, el mundo seguía con atención los acontecimientos que tenían lugar en el lejano Oriente, donde se desarrollaba la dramática escena de la Guerra Franco-China. En el corazón de este conflicto, la Marina francesa, aunque más pequeña en comparación, decidió llevar a cabo un ataque sorpresivo y audaz contra la flota china anclada en el fortificado puerto de Fuyou. Los cielos aún estaban oscuros cuando el ataque comenzó. Las tripulaciones francesas, con los nervios de acero, se preparaban para lo inevitable mientras sus naves deslizaban sigilosamente por las aguas. La tensión era palpable, y el silencio solo era roto por el leve crujido de la madera y el chapoteo de las olas contra los cascos. De repente, el estruendo de los cañones rompió la quietud de la madrugada. Las armas francesas, bien coordinadas, comenzaron a rugir con furia, inundando el puerto con el sonido ensordecedor de la artillería pesada. Los torpedos franceses surcaron las aguas con precisión, alcanzando sus objetivos y desatando el caos y la destrucción. Las naves chinas, sorprendidas y mal preparadas, se convirtieron en presas fáciles. El puerto de Fuyou, conocido por su fortaleza, comenzó a llenarse de humo y llamas. Las explosiones resonaban mientras los barcos chinos, uno tras otro, se encendían como antorchas, iluminando el cielo nocturno con un resplandor siniestro. Los marineros chinos corrían desesperados intentando sofocar las llamas, pero sus esfuerzos eran en vano. El fuego se extendía rápidamente, alimentado por la munición y los depósitos de petróleo. La flota francesa, liderada por comandantes estratégicos y audaces, maniobraba con destreza entre las defensas del puerto. Cada movimiento estaba calculado, cada disparo perfectamente dirigido. Los oficiales franceses, desde sus puestos de mando, observaban cómo la marea de la batalla cambiaba a su favor. Era un espectáculo aterrador y magnífico, una demostración innegable del ascenso de la guerra naval moderna. La sorpresa y la precisión del ataque francés marcaron la diferencia. El puerto de Fuyou, que alguna vez fue un bastión impenetrable, se convirtió en un cementerio ardiente. Al amanecer, cuando el humo comenzó a disiparse, el panorama era desolador. Las aguas del puerto estaban llenas de restos de barcos, cuerpos sin vida flotando y el eco lejano de las últimas explosiones. Los franceses, a pesar de su inferioridad numérica, habían logrado una victoria decisiva. Esta batalla no solo subrayó el crecimiento de las tácticas navales modernas, sino que también destacó cómo la valentía y estrategias osadas podían superar incluso las defensas más fortificadas. La batalla de Fuyou quedaría grabada en los anales de la historia como un testimonio del poder transformador y devastador de la guerra moderna. En el año 1242, en un helado paisaje marcado por la incertidumbre y el peligro, el príncipe ruso Alexander Nevsky se preparaba para defender su tierra contra los invasores caballeros teutónicos. Las vastas extensiones de hielo del lago Paípes se erigían como el escenario de lo que sería una épica confrontación. Nevsky, un hombre astuto y valeroso, había dedicado sus días previos a la batalla a estudiar meticulosamente el terreno y prever todas las posibilidades. Sabía que la clave para vencer radicaba en el propio entorno gélido. Cuando los pesadamente armados caballeros teutónicos lanzaron su carga, su exceso de confianza quedó evidenciado por el estruendo de las armaduras que resonaban contra el vidrio del hielo. A medida que se intensificaba la batalla, el hielo comenzó a traicionar a los invasores. Los caballeros, con sus armaduras brillantes y imponentes, pronto se dieron cuenta de que el verdadero enemigo no eran solo los hombres de Nevsky, sino también el helado suelo bajo sus pies. Los caballos resbalaban y los hombres equipados pesadamente se hundían en las fisuras que empezaban a aparecer. Nevsky, con sus fuerzas ligeramente armadas y más adaptadas a las condiciones extremas, comenzó a acercar a sus oponentes. La estrategia no solo se basaba en la fuerza bruta, sino en la movilidad y en la astucia. Aprovechando el terreno congelado, los soldados rusos flanquearon al ejército teutónico, atacando con precisión y retirándose rápidamente, como fantasmas en la nieve.
El hielo crujía bajo el peso de los invasores, hasta que finalmente cedió en varios puntos, sumergiendo a muchos caballeros y sus corceles en las gélidas aguas del lago. La visión era de caos y desesperación, hombres luchando no solo contra sus enemigos, sino también contra la naturaleza implacable. Al final del día, la victoria pertenecía a Nevsky. La batalla del lago Paipes no solo consolidó su reputación como héroe nacional, sino que también demostró el ingenio táctico y la importancia de conocer y dominar el terreno. Los ecos de esta batalla resonaron a través de la historia, recordándonos que en los momentos más oscuros y helados, el intelecto y la adaptabilidad pueden superar la fuerza bruta y la arrogancia. En el año 480 a.C., el destino de Grecia pende de un hilo. El vasto imperio persa, bajo el mando del rey Jerjes, ha reunido una flota colosal con la intención de aplastar a las ciudades-estado griegas. Pero el astuto general ateniense Temístocles tiene un plan. Temístocles, consciente de la ventaja de la agilidad sobre los números en ciertas condiciones, organiza una estrategia audaz y peligrosa. Sabe que la verdadera fuerza de los persas reside en su gran número de barcos, mientras que Grecia posee pequeñas trirremes, naves más ágiles y maniobrables en aguas estrechas. Con una mente calculadora y una fe firme en su estrategia, Temístocles envía un mensaje falso a los persas, indicándoles que los griegos están desorganizados y planean huir en secreto. Jerjes, cegado por su deseo de victoria rápida y su creencia en la superioridad persa, toma la carnada y ordena a su vasta flota que entre en los estrechos de Salamina. Al amanecer, mientras las primeras luces del sol acarician las olas, la flota persa se encuentra en un aprieto. Los estrechos son tan angostos que sus numerosos barcos no pueden desplegarse correctamente. En lugar de una batalla abierta en el mar, se produce un caos de barcos chocando entre sí y bloqueándose los unos a los otros. En el otro lado, la flota griega, bien organizada y liderada por Temístocles, sale a la ofensiva. Sus trirremes, diseñadas específicamente para la velocidad y la maniobrabilidad, se deslizan con elegancia a través de las aguas estrechas. Los griegos golpean una y otra vez, aprovechando cada apertura, atacando con precisión quirúrgica los vulnerables barcos persas. Los ingeniosos marineros griegos usan tácticas como el yekplous y el periplous, maniobras destinadas a romper y flanquear las líneas enemigas. Pronto, el agua se llena de restos de barcos y cuerpos, una evidencia sombría del feroz combate. El coraje de los griegos, unido a la brillantez estratégica de Temístocles, empieza a inclinar la balanza a su favor. La desesperación se apodera de los persas. En medio de la confusión, sus comandantes intentan dar órdenes, pero es inútil. Las aguas estrechas de Salamina se han convertido en una trampa mortal para ellos. El fragor de la batalla resuena en las colinas cercanas, mezclándose el rugido de los hombres con el ruido ensordecedor de los barcos al desintegrarse. Mientras el día avanza, la flota persa, una vez invencible, es derrotada de manera decisiva. Jerjes, desde su trono improvisado en una colina cercana, observa impotente la caída de su armada. La victoria griega en la batalla de Salamina no solo salva a Atenas y a las otras ciudades-estado, sino que también asegura el futuro de la civilización occidental. Este triunfo estratégico demuestra que la astucia y el coraje pueden superar a la mera fuerza bruta. Temístocles se convierte en un héroe legendario. En el año 31 a.C., la República Romana se encontraba en su capítulo final, marcado por una batalla naval dramática que determinaría el futuro del mundo occidental. Las fuerzas de Octavio, el futuro Augusto, se preparaban para enfrentarse a las armadas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra en la costa de Actium. Las aguas agitadas y los vientos cambiantes reflejaban la tensión en el aire. Cada comandante sabía que el destino de Roma y el mundo conocido pendía de un hilo. Octavio había confiado el mando de su flota al astuto y experimentado Agripa, cuyo ingenio y habilidad en el combate naval eran legendarios. Agripa, previendo los movimientos de sus adversarios, aprovechó un viento favorable y una maniobra táctica impecable para aislar a los barcos de Antonio de la flota principal.
Las órdenes de Agripa eran claras: cortar todas las posibles rutas de escape y cerrar el cerco. Mientras tanto, el campamento de Antonio estaba sumido en la incertidumbre. Cleopatra, observando el curso desfavorable de la batalla desde su galera, tomó una decisión precipitada. Con un gesto rápido, ordenó a sus naves que se retiraran. Su flota comenzó a huir, y el pánico se extendió rápidamente entre las tropas de Antonio. La retirada de Cleopatra fue el momento decisivo. Desorientado y enfrentando el caos total, Antonio trató de reconstituir sus fuerzas, pero era demasiado tarde. El campamento estalló en la confusión y la deserción se apoderó de sus tropas. Al final del día, la victoria de Octavio en Actium no solo selló el destino de Antonio y Cleopatra, sino que también marcó el ocaso de la República Romana. Esta batalla significó más que una simple lucha por el poder, fue el preludio al nacimiento del Imperio Romano. Octavio, ahora Augusto, ascendió al poder absoluto, dando inicio a una era de emperadores que dominarían el mundo romano durante siglos. La batalla de Actium se recuerda no solo como una confrontación bélica, sino como el punto de inflexión que cerró un capítulo de la historia y abrió otro, uno de emperadores y glorias imperiales.